muchacho me apareció tirado allá al fondo, bueno. Nosotros uno menos. Dice, ¿qué pasó? Pensé que me pidieron el cambio esto. Bien negro, Ah, no jugaste mal, boludo. Partido viola. No esté mal. La que empezó a correr. Yo ya terminaba, faltaba un minuto, empecé a trotar y me doblé el tobillo. Un boludo. No llegué a pisar, pero... ¿Viste esa que doblaba y dice, qué pasó? Che, eran buenos igual. O sea, les faltaba jugar en equipo. Y técnica, individualmente eran buenos. De bolsón azul. Fíjate si ya de paso hay 3 ahí, tiene que haber 3. Una ahí. Ah, porque una tiene que armar, 2, 3, 4 acá. Y está 5, ¿está ahí? Allá hay uno. El que estaba de 9 estaba... Pero bueno, pero Fan pagó todo también. Pero histórico, ¿verdad? Tenía que ir a la peluquería. Yo el primer tiempo subí bastante. Hice un par de pelotas, pero después... ¿Qué boludo pones ese gol que Sí, y le cae al pie? No. Amigo, yo pensé que era palo. Dije, no. Como la pantalla no la veo, claro. Sí, amigo. Estaba solo. Para mí no sabías que estaba. No, que no sabía. Me apuré aparte, re apurado, man. Estaba re solito. Ya ahora no es Frank que te hace ganar otro partido. Ahora sí, sobre. Vamos bien igual, la verdad. No, el calor te... Ibas a unir las moreras raras en la cruz. Con el calor que hacía. Y en esos partidos, ¿quién aparece? Sí. Mati venía al lado y me decía, no hay más, de la nada, arrancaba con la pelota. Muere no sabía dónde sacar el aire. Mirábamos de lejos, pero para Era medio. miró el rayón. Este fue el pelotudo de seda. Igual una vez que tenía la pelota en las pies, ya... Me queda marcado. Porque es una cicatriz, pelotudo, ¿no viste? Que me había todo el coso. Tanto que habría. Pedime café que hasta aquí, vos o trajiste vos. Sí, para un finito. Chao, le digo, pedime si tenés café o algo. Yo no te traje yo. Ah, lo trajiste vos, el buffet. ¿Por qué no vino? Porque me da cosa. Aprovecha que él les cuenta. Es que me da cosa, claro, aprovechar. ¿entendés? No, pero Por para eso. eso. Voy yo, si quiera. Pero bueno, la persona. El lunes Sí, sí, sí. Pará. sí, te fíjate. ¿Quién va del otro? Tiene que verla. Se da vuelta, me da jugar, dale.
Mañana, Manu, pasá. Que llegue. Llévatelo. Solo. Mírame. Nico. Vamos, Parmi, dale. Bien, dale. ¿Cuál? ¿Celeste o negro? También. Igual allá está tirado acá. Pero me parece que no quiero. Ahora que son. Parece figurita en serio. No sé cuándo viene. No, por eso. Se anda, está tapado. Próxima ya está para... ¿No están? ¿Qué? ¿Juan Santino? Me dijo, el 17 me dijo acabo de terminar. ¿Y dónde está? Ya estaba llegando. ¿Está entonces? Sí, igual Nuqueiro recién llegaron los últimos. Ya les pedí igual. ¿Carnal? Está de las 4:30. Le pedís a Alan. ¿Me prestás el uso? Gaby había llenado dos, pero... ¿Lo ponés, bebé? Sí. Dale, dame la cámara. Estoy usando. Hace un loguito, ¿viste? De que le da el sol. ¿Hace un? Un loguito de que le da el sol. Sí. Acá arriba parece, va a ser. No sé, un pino. Mira los loros. Ah. Los amo los loguitos.
Pasa que ya para el final del partido no va a estar más el sol. Entonces. Sí. Bueno, voy a cargar el cielo, pensando que hay un montón de gente. Si vos te querés poner el buzo, pedímelo. Éramos todos uno de cada pueblo. Yo eso lo hago en fútbol 5, nada que está más tiempo. Estará en algún torneo seguro. ¿Qué se manda de mensaje? ¿Qué? Manda de mensaje cualquier cosa. Bueno. Sí, vení. Hola. Pásame si quieres. Igual ahí viene León, ¿no? Pero no se va a sentar. Igual ahora termino el cafecito y acomodo esa silla al lado. No veo. No traje. Tienes la pinta, ¿no? ¿Hasta qué hora te quedas? Hasta el último. Creo que es a las 10 el último, ¿no? Sí. Es que lo vi y ahora he pensado que me había notado. Sí, la verdad que sí. ¿Querés que te lea algo? Bueno, dale. Si querés, tomame. ¡Re! ¿Sí? ¡Amo! Bueno, dale. Pero decime tu Ahí te- programa. Ahí te doy las fichitas que dice. ¡Ay, re! Más fácil. Bueno, chicos, van a tener una clase. Perdona a los oyentes, Un pero curso se viene intensivo clase de de- salud mental. Ay, igual viene bien bola para aprender. Sí. Uy, casi. Va, igual ahora abajo. ¿Puedo vérselo acá? Sí. Gracias. Ay, viene Juancito. ¿Lo conoces al pela? Boluda, yo me reconfié que venía Guido y no traje Oscar. Ah. Capaz que el Chuco tenga. Que tiene todo un bolso de maquillaje. ¿no? Perfecta, ni vos ni yo ¿Viste? tenemos Sí, sí, tanta sí. Y el Sí. copetín. Sí, todo. Ay, se fue la fotógrafa y me iba a pasar un hostel en... Ella se fue al Bolsón y un hostel que vale 4.000 pesos. Bueno, un ratito como para, Sí, para tener, viajar, ajá. ¿viste? Ya un día pinta.
Me olvidé de pedírselo. Brian, sin falta. No está. Medio. Buena, dale. Saca pues, cambio. ¡Afuera, Gordo! Caralho, buenísimo. Dale la pelota. ¡Hola! Un poco más arriba, Brian. Marcado. No vino ningún fotógrafo. Creo que estaba llegando o algo así. ¿Quién viene? No sé si viene el chico que saca muy buenas fotos. Ay, sí te iba a preguntar, pero me da cosa. ¿Quién saca para vos? Así como si hay un ranking, ¿viste? Sabes que yo no veo las fotos, entonces no sé cómo sacan. Claro. Pero este pibe nuevo es muy bueno. O sea, es el único que vi las fotos. Creo que después Tony saca muy bien también, porque estudia cine. Después creo que la novia de Santino también. La novia de Santino. Juana también saca fotos buenas. de Santino. A ver. ¿Y Noé? No, nunca le vi las fotos. No tengo ni idea. Todavía no se sabe. Porque se hace unas sentadillas ahí tratando de capturar. Sí. Ay, no, qué bien. Caraco, querés que haga. Metió la mano y se le fue la pelota para el lado del arco. ¿Qué querés que haga? Pero mal, es que es buen amigo. Los guantes que han gastado. El tema de la pelota es uno de los el árbitro. Muloni, movete que queda un perro. Movete que queda un perro, Muloni. Claro. Qué consuelo.
Igual que un vole, porque mañana no tengo nada que hacer. Bueno, tal vez supuestamente dicen que te llega un mail con 2 pasos a seguir, porque ahora qué haces. Sí, que estás hablando. Del título, como supuestamente tenés que pagarlo, si alguna vez tuviste una materia para recursar y no pagaste el talonario, ahora salta, todas esas cosas saltan. Y bueno, espero que no haya ningún problema. Se la llevó, ahora ahí la trae. Cambiala, Mateo. Y vos después de mañana ya estás libre, más tranqui, hasta fin de noviembre. octubre. De octubre. ¡Ay, la concha! ¡Bien, Mateo, bien! ¡Vamos! ¡Dale, fuera, ayuda! Entró ahora, entró. Ojo acá, ojo acá. Bien, Mateo. ¿Cada cuánto tendrá que pasar con el charro? ¿Una paja? Sí. 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 Ok. Sí. Gracias. No, tranqui. Te voy a preguntar creo que un par de veces más. Bueno. Ay, eso te molestaba, ¿no? Ah, ok. Es que no me pasa nada. Estás tranqui. Sí. ¿Cuál es el estilo de esta? Igual ahora estudiamos. A mí me va a Sí, venir bien ahora un resumencito también de eso. En el entretiempo te lo doy. Sí. ¿Qué ves? ¿El show Super Serie Leyón? Sí, ya lo vi eso. Esto, bueno, este es de personalidad. ¿Es de onda ¿Qué más? narcisista? No, como la personalidad normal. Es todo tipo... Tipo A, El tipo es- B, La madre. Encima yo que soy de corazón sensible. Vas a tener que aceptarle una salida a André porque ese chico lo está dando todo. Sí, pero conmigo y con Valentín. Claro. Arre, lo besó Con a la todas. cámara. Como que no me parece, ¿me entendés? Sí. Digo, yo te dije, termina el partido hace frío. O sea, Sí. va a bajar la temperatura. ¿Frío o no? Hace frío. Hace frío. ¿Y este sello de quién es? Después perdemos las cosas. perdemos las cosas.
a mi mercado pago lo que decía. ¿Querés una gomita así? Sí, ahora te agarro. Corrito para que vos cobrás una pelota de ahí. Pensate que no. Un momento. Ah, ganamos por vos. Ay, perdón. Una roca ahí, ¿no? ¿Están en orden? No, a ver. ¿Cómo están las más chumas de todo pelota? Espérate la otra. Ahí están en orden. Toda esta parte la tengo que aprender todavía, si me la querés leer. Recontra. ¿Tu hermanita qué onda? ¿Qué te importa? Pero viene, pero... Bien. No parece. Con el novio. ¿En serio? ¿Tiene novio alguna vez? ¿En serio? No, la estoy dejando crecer. Sí. 2 añitos más. Chico, te vas a la... Igual tiene la misma edad que tenía yo. Yo así porque Comparado con ahora el otro. arruinado. Yo ahora me corto el pelito, me pincho y todo. Chico, ¿qué pensás que tenés como una peladilla? Me fui a Cerver y me dijeron que se estrés puede ser. ¿Cómo está? Qué feo. Que no hay nada Pero te para rascás y ponerme, se te boludo. cae. No, se me cae. Ay, amigo. Por lo menos acá y no acá. No, ¿por qué no voy acá atrás? Que ni lo veo. Me da bronca. Corte para que si no se me nota que me tengo que ir a cortar el pelo, corte el mismo día. Maquillátelo un toque, ponete algo. Porque transpiro acá después que después tenés maquillaje ahí. Me agarré mal, justo ahí. Más. Igual me está creciendo, aquí están rubicitos ahí adentro. ¿Viste? Ya quiere. Me voy a servir al toque. Al toque. No hay nada para ponerse, nada. ¿Qué fuiste? ¿A un dermatólogo? Estrés. Puede ser, si yo vivo ahí por acá. Vamos, dale. Pero tan delimitado, ¿viste? Porque parece más... Allá atrás también lo tiene, ¿viste? En la nuca. Por eso te digo. Ah, puede ser. A saber dónde puso la Agarra una roja. Sí, obvio, agarra la que quieras. Total, no lo como. Arre. Estas cosas me matan. ¿Qué cosa? Ah. Pero bueno, no puedo. Bueno, mira, esto es así. Tenés una fase de separación Individualización. Ay, esa palabra, por el ahorcado. ¿Que dura o es desde? Entre los 6 y 36 meses. Bueno, arranca el medio año, no termina. Hasta los de 6 a 36. Entonces tenés la fase de separación. Tenés la fase de separación entre los 6 y 36 meses. Y esta fase tiene 3 subfases que se llaman la subfase de diferenciación, que es de 6 a 10 meses, y tenés tonicidad, sostén cabeza. Sí. Y la angustia del 8º mes, esta la estudié yo. Sí. Acerca o rechaza estímulos. ¿Cómo acerca o rechaza estímulos? En pleno chimento. ¿Sabes a qué se refiere acerca o rechaza estímulos? Está hablando del bebé, del desarrollo de la autonomía. Bueno, ¿dónde va de nuevo? Tenés. Otra vez, ¿no? Sí, creo que arranca. Ay, perdón, yo quiero hacer eso Yo para que luego. te sea más fácil. No, sí, tranquilo. Teneme estas dos. Sí, obvio. Ay, perdón. No, está bien. cualquier caso. Bueno, escúchame. Vamos así. Vamos con el logro de la autonomía, que es el proceso de separación o individualización. Toda la vida. Autonomía psíquica se logra a los 3 años, ¿puede ser? Sí. Autonomía psíquica a los 3. Bueno, y tenés 3 fases para lograr tu autonomía. Que una es la fase de Sí. Realidad. sensorialidad, la fase simbiótica normal, estoy diciendo bien, ¿no? Sí. Y la fase de separación, que es la que estuvimos hablando. Individualización, que ¿en qué tiempo te lo había dicho? 6 a 36. Sí, muy bien, 6 a 36, divino.
Y que esta es la única de estas fases que estoy viendo, ¿no? Sí, que que tiene cuatro, ¿no? 4 subfases. Bien, entonces arranco desde el principio. Dale. La fase de autosensibilización tenés que dura desde que nace hasta los 40 días. 40 días. Bueno, y está concentrado en las propias sensaciones. La madre incorpora registro... Ay, perdón, Registro anémico y el ritmo circadiano, pues. registro anémico y ritmo circadiano. Eso, lo del ritmo circadiano no lo dicen. Y la madre lo saca del estado vegetativo esplácnico. Ok. Sí. ¿Esto cobrará algún sentido? Bueno, y la fase simbiótica normal. ¿Te acordás de qué día iba la fase de autosensación? De 0 a 40. Bien, sí. Bueno, y ahora te voy a hablar de la fase simbiótica normal, que esa fase es desde los 40 días que terminó la otra a los 5 meses. Bien. Y el bebé tiene la diferencia rostro. Diferencia el rostro de la madre. Acá reconoce a la madre, la carita de la mamá. Y tiene la sonrisa social el bebé. Y bueno, fragilidad, dependencia absoluta. Dependencia absoluta. Sostén, caricias, voz, mirada bebé, se reconoce por mirada de la madre. Oh, si vos la viste cuando se reven, cuando le da el Perdón que te lo esté leyendo medio vos fino. decímelo, a mí me hace acordar. ¿Querés la roja o la verde? ¿Roja o verde? Roja. Ahí, acá que agarro la verde. Gracias. Qué ricas que son. Amo las ácidas, Amo. Bueno, ¿te animás a decirme las fases que te dije? La autonomía psíquica. autosensorialidad. Sí. ¿Auto qué? Autosensorialidad. Bien, autosensorialidad. Días. Simbiótica normal Bien. y separación individual. Bien. Ahora me querés decir los días. La primera de 0 a 40. Bien. La segunda de 40 a 5 meses. Y la tercera de 6 meses a 36. Joya. Divino, una pinturita. Bueno, dicho esto, arranquemos con la fase de autosensorialidad. ¿Te acordás más? Es que ni yo lo entiendo esto igual, perdón. Pero ¿te acordás qué características tiene? El bebé está concentrado en sus propias sensaciones y la madre es el que lo saca de un poco de eso del estado vegetativo esplácnico. Ay, me cae todo. Y de... ¿Qué más hacía la madre? Dice madre incorpora registro Eso no sé qué es. anémico. Anémico. Anémico rítmico. Bueno, eso no sé qué es, así que... Si querés lo ignoro. Bueno, y la fase simbiótica normal, que es la que le sigue, que va desde ¿Desde los 40 días a los 5 meses? Sí. Bueno, el bebé reconoce el rostro de la madre, se reconoce a sí mismo por la mirada de la madre. Está la sonrisa social. ¿Sabes lo que es la sonrisa social? Sí, que le sonríe a la gente. A todo el mundo. Sí. Y todo el mundo dice, ¡ay, qué sonrisa! Pero en realidad no es, no tiene significado. Claro. ¿Entendés? Sí. Está esta sonrisita, bien. Claro. Le diferencia el rostro de la madre y se reconoce a sí mismo por la mirada de la madre. Bien. Acá dice
Lo de las caricias, sostenes. Ah, sí. Sí, igual esa. Fragilidad, bueno. Bien, y después tenemos lo de la separación, la fase de separación que iba desde los 6 a los 36 y que acá vos tenés en la subfase de diferenciación. Decime los nombres de las subfases primero. A ver si me Tenés 4 subfases. La primera se llama subfase de diferenciación. La segunda es subfase de ejercitación locomotriz. Esto es locomotriz, sí, joya. Subfase de... ¿Qué dice? reacercamiento. Reacercamiento. Y la subfase de consolidación de la individualidad. Ay, como la última fase siempre es consolidación de algo. Bueno, entonces, primero, de diferenciación, de ejercitación locomotriz, reaquera, Reacercamiento. reacercamiento y de consolidación de la individualidad. Joya. Y ahora te voy a hablar de cada una de ellas. En la fase de diferenciación tenés la tonicidad del bebé y el sostén de la cabeza. Igual el sostén creo que es incorporante, pero bueno, no importa. Si te lo enseñaron así, está así. El sostén de la cabecita, viste que el bebé vos lo agarrás Sí, y se le cae, pobre. Pero esta vez ya puede quedarse así. Después tenés la angustia del 8º mes, que es la supuesta crisis. Sí. Los nenes arrancan a llorar como unos desquiciados. Sí, sí, sí. Porque no pueden alejarse de la madre porque todos ven... Sí. Después tenés... Y que lloran si ven hombres. Sí, o sea, solo la madre. Con la madre está perfecto. Bueno, perfecto. Entonces lloran de extraños hombres. Y después acordate lo que acerca o rechaza estímulos. Eso no sé a qué se refería, pero bueno. ¿Acerca o rechaza estímulos? Ok. Entonces, la primera es su fase de diferenciación. Exactamente. Aparece la angustia del 8º mes. Exactamente. Tonicidad y sostén de cabeza. Joya. Y acerca y rechaza estímulos. Sí, acerca ¿Que o entre rechaza. qué días dice que son? Entre los 6, viste que todo esto es de 6 a 36, bueno, desde los 6 a 10. Ok. 6 a 10. Bien. Qué numeritos de miércoles. Sí. Es lo que más me va a costar aprender. Bien. Y después tenés lo de la subfase de ejercitación locomotriz, que va desde los 10, que terminó la otra, a los 18. Ay, a ver si para... Dame un segundito. Déjame ver algo. Estoy tratando de hacerte alguna asociación. Te va a confundir más. Nada. No sé, te lo digo, a ver, Decime decime qué si era. te confunde o no. En la fase de diferenciación, que va de 6 a 10, son 4 meses, ¿viste? Bien, y la que le sigue es el doble. Ah, ok. Son 8 meses, entonces de 10 a 18. Pero no sé si te confunde No, más. está bien, me sirve. Y después la otra es de 18 y sumale 18 a 36. Ok. ¡La puta madre! Y la Me otra gusta. solo 36. Me sirvió. ¿En serio? Sí, sí, sí. Perdón, pero bueno, a ver, igual ahí te pregunto a ver si te... Pero bueno, fase de ejercitación locomotriz tenés que tener mayor autonomía para comer, explorar, figura del padre incorpora, o sea, se empieza a incorporar la figura del padre y está la aparición del cuarto. ¿No? Ah, importante, sí, sí. Ah, importante. Sí, sí, pues había dicho algo como de que el bebé empieza a diferenciarse a sí mismo de la madre gracias al padre. ¿No? Yo esto ya me lo sé.
Ay, ¿me lo decís de nuevo? Obviamente. Entonces tenés que la fase de ejercitación locomotriz va desde el mes 10 a 18. Vas desde el mes 10 al 18. Y que en esta fase de ejercitación locomotriz tenés mayor autonomía para comer, el bebé, mayor autonomía para comer y explorar. Explorar principio de realidad, crisis de separación. Y la figura del padre acá es importante y está la aparición del lenguaje. ¡Arranque! ¡Arranque, carajo, dale! Yo voy a mi cosito de pediatría y voy a saber qué miércoles dice acá. Como para ayudarte a que te acuerdes. ¡Bien, Kevin, carajo! ¡Bien, Kevin, dale! ¿Genética ya rendiste? No. ¿Pero tenés tus apuntecitos todo de genética? No ¿No tenés nada? Boluda, yo ayer haciendo limpieza encontré un apuntecito de genética pero obviamente fíjate que es del 2010, pero no se puede comparar con tus apuntes a ver si es lo mismo. Es que no tengo nada, no tengo ni un libro, nada. La tengo recolgada. Bueno, yo te lo doy si querés. Y como siempre, está en blanco. La puta. Yo no sé cómo. Sí, el leísto que me diste me está recibiendo. Estoy haciendo mierda. No, y sí, boludo, tenés que hacer. Bueno, entonces, ¿qué más o menos te acordaste de la fase de ejercitación? Que va desde, Locomotriz. sí, va desde el mes 10 al 18. Sí. El bebé tiene más autonomía para comer y explorar. Sí. Aparece el lenguaje. La figura del padre es importante para diferenciar al bebé de la madre. ¿Me falta algo? No. No, pero en explorar dice principio de realidad, crisis de la separación, pero bueno. ¡Llegado, Brian! ¡Vamos! Bancame un segundito que Sí, obvio. Acerca o rechaza estímulos. ¿El cuarto trimestre qué es, boludo? A ver, primer trimestre es 3, segundo trimestre hasta el 6, tercer trimestre hasta el 9. 9 y 12. Claro, 12, 13, 14. No. Ah. No, para mí es 1, 2 y 3 el primero. 4, 5 y 6 el otro. 7, 8, 9 el tercero. Y 10, 11, 12. Porque viste que acá dice acerca o rechaza estímulos. Yo no sé a qué se refiere. ¿Vos sabés qué se refiere? Capaz que es... ponele, si le pones un chupete y no lo quiere, lo saca, ¿entendés? Cosas así de eso. Claro, porque acá, por ejemplo, yo tengo que en el cuarto trimestre, perdón, que es esto, Sí. 10, 11, 12, dice, entrega objetos al examinador y puede tomar un vasito o una tacita. Bueno, tal vez es eso, Claro. acerca o rechaza cosas. ¡Dale, dale, dale, dale! Y la angustia. Si quieren puedo... Ah, por un módico precio. Sí, obvio. Bueno, lo de la angustia del octavo mes dice, llora cuando la mamá se va y ahí tiene miedo frente a extraños. Okay. Pero la angustia del octavo mes es en la primera etapa, ¿o no? Muy bien, estás atenta. ¿Era de diferenciación? Sí, ¿y de cuánto a cuánto iba más o menos? De 6 a 10. Bien, porque van 4. 4, 8 y 8 de nuevo.
¿No? No, 4-8-16. 4-8-16. En realidad 18. 4-8-18. 4-8-18. 4-8-18. ¡Corre! ¿Ah? Bien. ¡Boludo! 4-8-18. Muy bien. Dicho esto, che, hola. Estamos recién en la fase de ese proceso. Vamos a meterle. Da igual, tenemos 3 horas más acá. Sí, pero para todas las tarjetas. Sí. Sí, igual las otras creo que las sé, es más que me las tomo. Ah, joya. Entonces va a fluir más. Entonces, en la fase... Bueno, entonces, repaso. Fase de diferenciación, 6 a 10. Tonicidad, sostén de la cabeza. Angustia del octavo mes, acerca o rechaza estímulos, también objetos. Segunda fase, de ejercitación locomotora. Mayor autonomía para comer, explorar, la figura del padre que es importante. Aparece el lenguaje. ¿Qué lenguaje? Que eso es lo que yo te estaba buscando. ¿Y ya empiezan a hablar o no? Exactamente. ¿Qué lenguaje? Ya a los 10, 18 tienen palabras, frases, que es, ahí te digo. ¡Volé, Aitor! ¡Volé, dale! No, esto ya me espera nada. ¡Dame, juez! Mira, volá, a los 18 ¡Tommy, pasa al medio! dice hasta 15 palabras, mira todo lo que dice. Repite todo. A los 15. Qué amor. No importa. Aparición del hombre. Después tenés la subfase de... ¿Cómo era? La fase que le seguía. Que te pedí que me lo dijera 500 veces, bueno, ¿Algo locomotriz? No, recién estuvimos en la ejercitación. Ah. ¿Cuál es? Ah, reacercamiento. Dice, angustia al quedarse solo. Angustia al quedarse solo, temor a perder el amor del objeto y no al objeto. Mío yo, lindo feo, sucio malo. Ah, sí, como que empieza a hablar y ya puede decir mío, yo, lindo, feo. ¡Derecho, derecho! Y que aprenden a decir mío antes de decir yo. Jodeme. Eso no es ahí. ¡Nico! Reconoce presencia y ausencia. ¿No? ¿Eso dice? Reconoce presencia. Sí. Sí, porque ya a esa edad creo que van al jardín y saben que los van a venir a buscar después, ¿entendés? ¿El año qué es? Creo que son tipo esos jardines de sala de dos y Ah. esas cosas. Bueno, muy bien. Entonces, va de nuevo. La subfase que continúa, que es la de reacercamiento, que va de 18 más 30, a los 36, o sea, hay 18. Se angustia el nene a quedarse solo. ¿Esa es la última fase? No, falta una más. Ah, La de consolidación de la individualidad. Falta. Entonces, se angustia al quedarse solo, hay temor al perder el amor del objeto y no al objeto. Mío, yo, lindo, feo, malo, sucio, bueno. Y reconoce la presencia y la ausencia. Bueno, perfecto. Bien. ok. O sea, para que, no sé vos, pero yo viéndolo como que a mí me queda. ¿Qué me queda? Me queda que tenés la diferenciación, la de ejercitación locomotriz y la de
reacercamiento. Y tenés dos angustias, acá y acá. Esta es la angustia del octavo mes, bueno, y esta es la angustia al quedarse solo. Y en el medio tenés nada, que aprender a comer, que no sé qué, el explorar, la figura del Va, no sé si te sirve así, pero como para que quede. Bueno. Y es puro miedo, boluda, mira, angustia al quedarse solo, temor a perder el amor del otro. Sí, una mierda. Son puros miedos. Desde que nacés. Mal, boluda. Bueno, y después tenés la última, que es la subfase de consolidación de la individualidad, que es a los 36 meses. Integra cualidades diferentes en un mismo objeto. Diferencia de mamá, papá, hijo. Se inscribe la La subjetividad. la subjetividad. Bueno. Muy bien. ¿Te quedó algo? Creo que sí. Pregúntame. Joya. Entonces, háblame de... Ya te digo. Parado, corre ahora, parado. Ahí va. Bueno, háblame de la fase simbiótica normal. Porra, todos vimos hablando de la sub. Ok. La fase simbiótica normal es entre los 40 días y los 5 meses. No, qué genio. Y Eso es un montón, sí. aparece la sonrisa social. Reconoce al rostro de la madre, se reconoce a sí mismo por el rostro de la madre. ¿Y algo más? Dice fragilidad, dependencia, sí, está bien. todo eso. Caricia y todo eso. Bien. Ready. Ahora, háblame de la fase de separación ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! y sus subfases. Ok. Tienes para hablar. La fase de separación e individualización es entre los ¿Quiere patear penal? 6 Sí. y 36 meses. Sí, bien. 6 y 36. La primera subfase es de diferenciación entre los 6 meses y los 10. Muy bien. Aparece la angustia del octavo mes. ¡Fuera de izquierda, Em, ¡Bien! ¿Terminó, no? Sí, este sí terminó. Che, gordo, espera ahí. No sé, cuando como. Igual pensá que juegan ahí cerca de arriba y se me va a demorar una banda. Vamos, Nico, dale. Dale. Dale el pie. Nosotros juntos, dale. Vamos, dale. ¡Buena! ¡Oh! ¡Bien, Nico! Hola. Vamos, Kevin. Dale, Kevin, Orgullo, Kevin, Dale. Cruza. Bien, Kevin. Dale. Vamos, Tommy. 3 nomás, ¿no? Son 3 nomás, ¿no? Vamos, Tommy, dale. Bien, Tommy, pateado. Dale, Kevin, ahora, dale. Dale, Kevin. ¿Quién patea después? Sí. ¿Tercero? Vamos, Kevin, dale. Dale. Vamos, Pico. Yo no estaba. Vamos, Pico. Dale, Pico, dale, no pasa nada. Dale. Vamos. Vamos, Kevin. Dale, no pasa nada. Dale, Kevin, Dale, Kevin. Tranquilo, Facu, dale. Dale, Kevin, dale. Espéralo.
¡Bien! ¡Dale! 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 Confianza, dale, Dale, dale. ¡Bien! ¡Tuyo, Kevin, ¡Tuyo, Kevin, dale! Vamos, Kevin. Tiralo, Kevin. Ahora, Kevin, dale. Dale, dale, dale. Oh, bien igual, Kevin. Bien igual, Kevin. Dale, dale, no pasa nada, dale. Vamos, Pola. Vamos, Pola. ¡Wilson! ¡Vamos! Dale, Kevin, dale, dale, dale. No pasa nada, dale, dale, dale. Mirá vos, ok. Cam. Dale, 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 dale. Dale, Juan. Fuerte, Bien igual, Cam, dale. Ok, dale, dale, dale. ¡Gol!